Paz del Señor, querida iglesia. Hoy es un día muy especial para nosotros, el mundo cristiano, el mundo evangélico, es Pentecostés. Y para celebrarlo, para disfrutarlo, para llenarnos del Señor, me gustaría invitarles a leer uno de los textos que escribe Lucas en su libro de historia, Hechos, capítulo 4, desde el versículo 31 en adelante. Por favor, acompáñenme en el nombre de Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Qué increíble. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, nacido de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. He escogido esta parte importante de la vida de la primera iglesia para festejar hoy día nuestro Pentecostés. ¿Por qué es tan especial Pentecostés? ¿Por qué disfruto tanto personalmente esta fecha? Y en primer lugar, porque Pentecostés es la demostración irrefutable que el Señor resucitó, ascendió y se sentó junto al Padre en su trono de gloria. Ustedes saben que, y hemos leído estos primeros versículos en el primer capítulo de Hechos, los primeros versículos, cuando habla allí en el número 3, a quienes también Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Sí, Jesús les demostró que había resucitado, que había vencido la muerte. Amén. Es más, Pablo menciona que se presentó a los apóstoles, que sabemos que se presentó, ¿no es cierto?, a las mujeres, pienso en las Marías, se presentó también a Pedro en forma muy especial, en otra oportunidad a 500 hermanos a la vez. Y luego también se presentó a su hermano, a su medio hermano, a Santiago. Pero Pentecostés es la demostración. Y saben, cada vez que un hermano, una joven, es bautizada con el Espíritu Santo y habla por primera vez las lenguas, yo quedo como con los pelos en punta porque digo, Jesús vive, Jesús ascendió, Jesús está sentado en el trono, porque esa fue la promesa. Una vez que yo resucite, una vez que yo asciende, una vez que yo esté sentado, ¿no es cierto?, con el Padre, le pediré a mi Padre que envíe el Espíritu. Así que para mí, el Pentecostés de la iglesia es muy especial en ese sentido, muy especial, muy especial. También es especial porque es la evidencia innegable que Jesús cumple sus promesas para el desarrollo de la vida de su iglesia mientras esperamos su regreso. Sí, nuestro Dios cumple sus promesas. Nuestro Dios, que conoce todo el futuro, le dijo a sus profetas, esto va a ocurrir, y tantas profecías que se han cumplido.
Y Jesús, preocupado por su iglesia, recuerden lo que somos. No somos cualquier cosa, hermanos, no somos cualquier cosa. Somos su mismo cuerpo. ¿Acaso nosotros cuando estamos en nuestro sano juicio no nos preocupamos de nuestro cuerpo? Y ahora en pandemia no nos queremos contagiar, así que nos ponemos la mascarilla, me pongo ese, ¿cómo se llama? Esa cuestión de plástico para salir, los guantes. ¿Cuántas veces no nos lavamos las manos al día? Lavamos nuestras ropas porque estamos en nuestro sano juicio y entonces cuidamos nuestro cuerpo. Así cuida y ama a Jesús su propio cuerpo, que eres tú y yo. Recuerden que somos la luz del Señor para este mundo. ¿Cómo no va a estar limpiando, cuidando para que brillemos más? Recuerden que somos su templo. No sé, me fui al templo Matra cuando hemos ido en esta semana y está solo y está oscuro. Se echa de menos, ¿no es cierto? Hemos estado también limpiando para que no se acumule tanto polvo. Nosotros, que somos la iglesia, y la iglesia no es el templo, no es el templo físico, no es el templo del templo mate, el templo central, no. Son nuestros propios cuerpos. Tú, yo, más todos los hijos e hijas de Dios conformamos ese templo hermoso que lo mantiene reluciente, brillante. Y también somos su novia. ¿Cómo no va a amar y cuidar su novia? Y ustedes saben que él dio muchas promesas para su novia, para su cuerpo, para su templo, para su luz, para su edificio, para su iglesia. Una de ellas es que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, él lo haría. Tremenda promesa. Y el Pentecostés es el cumplimiento de la promesa más importante para el desarrollo de la iglesia. El bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo con su poder, el derramamiento sobre nuestras vidas. No me estoy refiriendo, y Lucas no se refiere al trabajo interno precioso que hace el Espíritu Santo, esa regeneración, transformación que mete su carácter, su fruto, ¿no es cierto?, que introduce la mente de Cristo, como dice Pablo. Oh, qué tremenda revolución dentro de nosotros, que nos hace hijos e hijas de Él, aleluya, sino que aquí es la investidura de poder, es la llenura de poder. Recuerden el lenguaje que usa Lucas en su evangelio, en este libro, en su libro de historia. Cuando él habla de llenura, tiene el mismo significado que se usa en el Antiguo Testamento. Es llenura de poder. Y eso es lo que nos prometió el Señor. Eso es lo que a ti y a mí me ha prometido. Aleluya. Cuando le buscamos, cuando le pedimos ayuda, cuando le pedimos llenura, viene ese poder, vienen esos dones del Espíritu. Aleluya. Para que podamos enfrentar los tiempos en que vivimos. Así que para mí, Pentecostés, yo disfruto, porque si Jesús cumplió esa promesa tan importante para que la iglesia cumpla su rol en esta tierra, ¿cómo entonces no va a cumplir el resto de las promesas que nos hizo? Y sobre todo, el que Él regresaría a buscarnos para estar con Él para siempre y que nuestros cuerpos sean como Él. Aleluya. También Pentecostés para mí, para nosotros, para la iglesia, es una fecha muy especial porque el Señor, el Padre de todos los días del año, de los meses, inclusive de las otras fiestas de los judíos que Él les pidió, ¿no es cierto?, que las conmemoraran, Él escoge Pentecostés. ¿Por qué? Nuestro Dios habrá escogido la fiesta que viene 50 días después de la Pascua para el advenimiento, la venida del Paracleto, la venida del representante, único representante de Cristo en la tierra, el vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo solamente, en Pentecostés. Recuerden que es una fiesta sagrada.
El Señor se los pidió. Y una de las razones de esa fiesta es dar gracias a Dios por la ley. Dar gracias a Dios porque recibieron, ¿no es cierto?, el pacto, la ley me refiero, ¿no es cierto? Pero esa fiesta también, ¿saben para lo que era? Lo que era? Hmm, Era para dar gracias a Dios, ¿sí? No solamente de que habían recibido la ley, sino por las cosechas. Ya había pasado el invierno, ya había pasado la lluvia fuerte, que ablandaban, ¿no es cierto?, la tierra. Ya habían sembrado, ¿no es cierto?, haber hecho los surcos en la tierra, haber arado, haber sembrado, ¿no es cierto?, todo ese trabajo difícil. Y después ya había pasado la lluvia tardía, esa lluvia suavecita que no destruye, ¿no es cierto?, las plantitas. No, ya estaba en pleno la cosecha. ¿Se pueden imaginar al mundo judío después de un invierno, después de haber trabajado arduamente en el trabajo, ahora ver brotar las uvas, los higos, ¡oh! Y empezar a disfrutarlo, ¿saben? Era una fiesta de cosecha. Esas típicas que tenemos, ¿no es cierto? Aquí en Chile también hay mucha alegría, hay mucha fiesta, se juntan las familias, todos con mascarillas. Eso fue un chiste irónico. Habría que borrarlo de este video. Perdón. Se echa de menos, se echa de menos. Pero ya vamos a ir de retiro todos nosotros a Pichidegua y disfrutar de la comunión una vez más. Me encantaría hacerlo con ustedes. Oigan, bueno, para los que nos conocen, Pichidegua, ahí está la parcela de la iglesia. Oigan, una tremenda alegría, comunión, comida rica. Dijo el Señor que en esa fiesta se tenían que alegrar. ¡Uy, qué mandamiento más difícil en medio de la cosecha! Esa fiesta escoge Dios para el advenimiento del Espíritu Santo, porque es eso lo que trae el Espíritu. Mucha cosecha, mucha abundancia. Y está en la cosecha, está en la abundancia que produce alegría en medio de la prueba. Díganme si no fue una cosecha abundante la cantidad numérica, aunque no es lo que perseguimos, pero en la primera predicación de Pedro, lleno del Espíritu Santo, después del Pentecostés, 3.000 almas. 3.000 varones. Así que hay que sumar a todos los jovencitos, a todas las mujeres. En la segunda predicación, ¿cuántos se convirtieron? 5.000. Oigan, en los primeros meses, en las primeras semanas, era una iglesia de 8.000 miembros. ¡Qué abundancia! ¡Qué cosecha! Y transformados, po. Perdonados, ya no mentían, ya no robaban, toda una revolución de cosecha del reino de Dios en nosotros. Por eso que a mí me encanta Pentecostés, porque hasta la fecha que escogió Dios no pudo haber sido más precisa, más precisa. Bien, entrando al desarrollo de este tema. Tal vez extrañaron que no leímos el capítulo 2 de Hechos, donde habla del Pentecostés. Yo sé que ustedes se lo conocen. Y si no lo han leído y si no lo conocen, bueno, esta tarde, este día especial de Pentecostés, lea el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y vamos a conmemorar entonces este día tan especial para la iglesia. Pero he escogido este texto, Hechos capítulo 4, del 31 al 37, porque aquí tenemos la cosecha. Aquí tenemos la respuesta. Aquí tenemos la obra del Espíritu Santo en la primera amenaza que vive la iglesia para que no evangelizara, que no funcionara. La primera amenaza para que la vida de la iglesia se estancara. Por eso que lo escogí. Porque estamos siendo amenazados. Estamos siendo amenazados en nuestra salud, en nuestra vida, ¿no es cierto? Estamos amenazados en lo que es la economía, en el hambre. Muchos de nuestros vecinos, compatriotas, están sufriendo
una barbaridad, y hermanos nuestros también que hemos tenido que salir a socorrer. Así que estamos siendo amenazados. Pienso en la predicación que tuve hace un par de domingos atrás, que lo que quiere destruir el diablo siempre es nuestra fe. Y obviamente que en esta pandemia, en esta crisis económica, en esta crisis donde hasta la mente nos está jugando chueco, se llena de ansiedad, de depresión, de temor, ¿no es cierto? Está siendo amenazada nuestra fe también. Y obviamente en nuestra vida de iglesia no nos podemos congregar, no podemos tener una vida normal de iglesia. Por eso que escogí este texto, porque ellos no le pidieron a Dios, líbranos. Queremos estar todos sanitos, queremos todos vivir en un palacio y que no nos falte nada. No, no pidieron eso. No pidieron que los religiosos desaparecieran, porque en el contexto obviamente es el drama, ¿no es cierto? Los religiosos judíos impidiéndoles de que siguieran predicando. No, no pidieron, Señor, mándalos, casi digo un país. No, eso, no. Mándalos, no sé, pues al bosque, a la punta del bosque, a la punta del cerro ahí de la cordillera. No pidieron eso, sino que pidieron, bueno, en esa oración que tal vez tú la puedes leer desde el versículo 23, ¿no es cierto? Los versículos previos. Ellos le dicen a Dios, mira lo que estamos sufriendo, mira nuestra crisis, ten misericordia, mira lo que está pasando. Pero tal vez habría que leerla, ¿eh? Dice el 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Estoy en el 4, en el capítulo 4. Y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué le pedían? Más valor. ¿Qué le pedían? Más respaldo en medio de la crisis. ¿Y qué fue lo que respondió Dios? ¿Qué fue lo que respondió Jesús? Exactamente lo mismo que pedían. Cuidado con lo que pides. Ensancha tu tienda, ensancha tu oración, ruega más allá. Tal vez estamos orando solamente que yo no sea contagiado, que mi señora no sea contagiada. Extiende tu oración más allá, porque Dios responde nuestras oraciones. ¿Cuál fue la respuesta? Cuando hubieron orado, esta respuesta no me gusta, esta primera parte. El lugar en que estaban congregados tembló. Me cargan los temblores, menos los terremotos. Pero si aquí tembló, es porque Dios les dio una evidencia. Yo estoy con ustedes. ¿Qué temblor iremos a vivir como iglesia? ¿Qué temblor iremos a vivir como iglesia a través del mundo? Nuestra iglesia local. Que haya una evidencia, en este caso un temblor, que Dios nos diga, yo no me he olvidado de ustedes, estoy con ustedes todos los días, aleluya. Yo soy el que cumple las promesas. Oh, Jesús. Sigue dándonos y danos una evidencia potente. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Díganme si no les contestó, no les respondió exactamente lo mismo que estaban pidiendo. Aleluya. Sí, fueron llenos del Espíritu Santo. En el lenguaje de Lucas, que se puede demostrar fácilmente, significa que fueron llenos de poder. Y también que hablaron con denuedo. Esta palabra tan como anticuada, pero es valor, es hablar con confianza, hablar con autoridad. No significa hablar autoritariamente, no, pero sí con espontaneidad, sí que surgen las palabras. Y recuerden que Jesús nos dijo que por favor no calculáramos tanto que decir cuando íbamos a evangelizar, que no calculáramos tanto que decir cuando se nos demanda la razón de nuestra fe, sino que el Espíritu Santo nos daría las palabras precisas.
Eso no significa ahora que vayamos a la loca, ¿no es cierto?, sin habernos preparado. Obviamente que tenemos que conocer la Biblia, obviamente que tenemos que conocer el plan de salvación, el Evangelio, memorizarnos los versículos, sí, tener buenos estudios bíblicos, pero en el momento cuando tengamos que enseñar y mostrar lo que nosotros creemos, el Espíritu Santo nos quiere ayudar y entregar las palabras precisas que necesita nuestro vecino, nuestro amigo inconverso o inclusive en la iglesia. Pero, como ustedes leen allí en pantalla, este versículo para mí es especial porque me demuestra que el Pentecostés sigue vigente. Esta es la tercera vez que registra Lucas el que fueron llenos. Primero fue la iglesia llena, después registra que Pedro fue lleno, ¿no es cierto? Y ahora toda la iglesia una vez más. Ustedes saben que hay voces, hay enseñanzas, hay pastores muy conocidos, teólogos muy conocidos que hablan que la llenura con el Espíritu Santo, su bautismo, el hablar en lenguas, los dones espirituales, no es para tiempo. No es para este tiempo, sino fue para el primer siglo, para sentar bien las raíces de la iglesia. Pero hermanos, lo que más necesitamos es la ayuda del Espíritu. Y uno ve a través de todos los hechos que el bautismo era para todos, para cada uno de los miembros de la iglesia del Señor. Así que para mí el Pentecostés de la iglesia es vigente, es para ti, es para mí. Fíjense un detalle que a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando Dios permite que alguien se convierta por primera vez sin ninguna influencia evangélica, sin ningún estudio bíblico de la Biblia previa, y empezamos entonces a discipularle, a enseñarle. Y cuando llegamos a este tema del bautismo y oyen por primera vez lo que es el poder del Espíritu, lo que es el hablar en lenguas cuando el Espíritu Santo lo regala, fíjense que hablan en lengua. Fíjense que reciben dones. Y yo cierro mis ojos y estoy pensando en varios hermanos, varias hermanas, sin ninguna influencia evangélica, teológica, y la palabra sigue funcionando. Aleluya, aleluya. Alguien me dirá, pero es que hay más manifestaciones del bautismo con el Espíritu Santo. Obviamente que puede ser, Dios hace como quiere, pero yo tengo el deber de sujetarme a la palabra. Porque a veces uno ve en YouTube algunas manifestaciones que dan miedo, que son raras. Y recuerden que Dios ha llamado al orden, Dios ha llamado a la decencia. Y lo que yo tengo registrado en la vida de la iglesia, en el Nuevo Testamento, es que la única manifestación textual, bíblica que dio el Señor es el hablar en lenguas. Ustedes me dirán, no, pero cuando son bautizados por primera vez, hablan tal vez muy fuerte, otro más suavecito, otro empieza como que a tiritar. Bueno, esa primera vez yo no me complico, yo lo disfruto, no me hago problema. Pero claro, después empezamos a enseñar que uno tiene que hablar en lenguas en privado, si es que no va a haber interpretación, que uno siempre puede dominar su cuerpo. Sí, ahí empieza la enseñanza para disfrutar este regalo. Así que en realidad escogí esta cita porque el Pentecostés de la iglesia sigue vigente y es para cada uno de los miembros de la iglesia del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La segunda razón de por qué el Pentecostés es tan especial para la iglesia es que sigue siendo necesario. Sigue siendo, como escribí allí en pantalla, imprescindible. La palabrita que fui a poner. Sí. Leamos, por favor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
El 33 también. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Estamos leyendo la cosecha del Espíritu Santo para ese evento de crisis, para esa situación que les amenazaba. ¿Qué es lo que te amenaza a ti? ¿Qué es lo que me amenaza a mí? ¿Qué es lo que nos amenaza como mundo, como Chile, como iglesia local? El Espíritu Santo. Jesús no está mirando desde lejos, despreocupado, desinteresado. No, Él está muy compenetrado de lo que estamos viviendo, pero si le interesamos, si nos ama con ese amor incondicional y lo único que quiere, que en medio de la prueba podamos estar bien. Así que Él sabe exactamente lo que necesitamos. Oigan, tú y yo, nuestra lógica, nuestra inteligencia, que es superior, ¿no es cierto? Que hasta hemos mandado al hombre a la luna, pero no podemos lidiar con un virus en super miniatura que nos tiene a todos de cabeza, ¿no es cierto? Oigan, nuestra lógica, nuestra inteligencia no se compara a la de Dios. El Espíritu Santo sabe perfectamente cómo ayudarnos y nos quiere regalar abundante gracias. A ellos les regaló el que hablaran con valor, el que hablaran con franqueza del Señor, que hablaran con amor y poder y denuedo. También permitió abundante gracia. ¿Qué significa eso? Que permitía que sucediesen milagros. Aleluya. ¿Qué más sucedió? Oigan, les llenó de amor del Señor. Les borró de cuajo todo egoísmo. Miren la respuesta que tuvo el Espíritu Santo para esa amenaza. Sí, se debieron haber escondido en realidad. Debieron haber cerrado las puertas del templo, ¿no es cierto? Bajo las amenazas de los religiosos. En vez de eso, el Espíritu Santo les derramó. Aleluya. Recuerden que Jesús dijo, que la venida del Espíritu sería como ríos de agua viva de amor, que brotarían. Hoy se volvieron locos, empezaron a vender sus propiedades. Pero claro, se cumplió el principio bíblico. En la iglesia local no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué le habrá contestado de esa manera al Espíritu? Pudo haberles dado, no sé, otras cosas, pero les dio eso. Cero egoísmo, lleno del amor de Dios. Y es porque los vecinos, la gente de Jerusalén, hablaba muy bien de la iglesia. Muy bien. Tenían muy buen testimonio. Los respetaban cualquier cantidad. Igual que hoy en día. Espero que a ti te respeten, espero que a mí me respeten. Eso sí, eso sí. Oigan, es que Jesús dijo, si ustedes se aman unos a otros, la gente inconversa se va a dar cuenta que son mis discípulos. Y ese fue el regalo. Oh, cómo deseo ese regalo para nosotros. Que en medio de esta crisis, cuando nos vean cómo nos apoyamos, cómo nos amamos, oh, la gente inconversa, en crisis, pueda ver, hay una diferencia en el vecino, hay una diferencia en mi compañera de trabajo. Miren lo que me dio. Yo no le había pedido nada, pero y eso que he tratado mal a mi compañera evangélica que va a esa iglesia, ¿no es cierto? Y miran cómo me responde. No solamente me perdona, sino que me ayuda en esta crisis. El Señor nos quiere usar, pero para eso es necesario llenarnos del Espíritu. Es imprescindible. Solo no podemos. Solo no podemos. Solo vamos a desaparecer. El Espíritu Santo, ¿sabes? Está a tu disposición. Está esperando. Llámame, pídeme, búscame. Te está esperando porque Él quiere llenarte con río de agua viva en este día. Aleluya. Hoy que me ha costado manejar hoy día las presentaciones. Perdón, hermano.
Bien, lo que hace especial el Pentecostés de la iglesia en tercer lugar es porque nos recuerda que cuando la iglesia necesita ayuda, su Señor y dueño viene siempre a socorrerla. Aleluya. Me ha fascinado como nuestra iglesia y muchas otras iglesias están volcando sus vidas para interceder, para rogar al único que tiene respuesta, al único que tiene eh, la ayuda, la salvación. Necesitamos sanidad. Y en la Biblia, perdón, Jesús para su iglesia prometió la imposición de manos para sanidades. Prometió que si los pastores ungen con aceite, los enfermos serían sanados. Y eso no podemos practicar hoy. ¡Qué terrible! No podemos practicarlo hoy. Pero también dice la Biblia que si oramos el uno por el otro, seremos sanados. Oh, y ustedes saben que estoy citando de Santiago, que ahí menciona a Elías, que Elías oró fervientemente y dice que era igual que nosotros. Y en esa oración fervientemente logró un milagro de una sequía de 3 años y medio. Y luego volvió a orar con la misma intensidad y logró una lluvia después de esa sequía. Si la oración del justo puede mucho, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que Él puede sanar. Jesús puede obrar sanidad. ¿O acaso Él no dijo la palabra de sanidad a la distancia? Al esclavo de ese capitán romano, ¿no es cierto? Del ejército romano. Sí, Pablo, con estos trapos de trabajo que él usaba. Él lo mandaba a la casa del enfermo y sanaba al enfermo. O lo mandaba a esa casa donde tal vez había una persona endemoniada y esa persona era sanada a distancia. ¡Qué increíble! También necesitamos provisión. Y a veces tal vez da la sensación de dónde vendrá mi provisión. Leamos la Biblia y démonos cuenta que Dios tiene una múltiple forma de ayudarnos. ¿Cómo ayudó al pueblo judío cuando salió de Egipto? Usó a los mismos egipcios. Gente que había sido mala con ellos. Gente que se había aprovechado de ellos. Y como esclavos salieron súper pobres, ¿no es cierto? Estaban, perdón, saliendo muy pobres. Dios tocó la vida de los egipcios. Y los egipcios empezaron a darles todas sus cosas. Vamos, por favor, váyanse. Pero les empezaron a dar todas sus riquezas. Estos esclavos se fueron millonarios de Egipto. Con esas riquezas lograron el viaje, con esas riquezas lograron construir el tabernáculo. Qué interesante. Las formas del Señor. También, ¿se acuerdan cómo alimentó a Elías cuando estaba allí en la cueva? Mandó unos pájaros que le llevaban carne al perla. Tal vez con esta predicación vamos a estar mirando a ver qué pájaro, a ver qué pajarito, ¿no es cierto?, nos trae un filete. Oh, sería rico. Oigan, mandó pájaro. Yo esperaría no sé, un pájaro elegante, un águila. Le mandó más encima pájaros feos, unos feos cuervos, ¿no es cierto? Pero Elías comió y comió carne más encima y un arroyo ahí para que él bebiera. ¿Cómo querrá el Señor bendecirte? ¿Qué manera Él irá a usar? ¿Se acuerdan cuando esta viuda tenía que alojar al profeta y le dijo, mira, yo tengo solamente un poco de harina, un poco de aceite y después de esto vamos a morir con mi hijo? ¿Y qué le dijo el profeta? Si obedeces al Señor, si me recibes en casa, tu aceite nunca va a faltar. Tu harina nunca va a faltar. Mientras duró la sequía, conozco un matrimonio, un testimonio muy bonito cuando se les acabó la leche para sus pequeños y estaban muy tristes, muy desesperados, estaban como que, ¿qué hacemos ahora? Muy, muy, muy desesperados. Pero oraron al Señor. Y sabes, conozco esa familia y
La leche nunca más le faltó. Sus hijos pudieron crecer con buena leche. ¡Qué increíble! Conozco otra familia, un matrimonio que me decía que mientras no podían comprar una nueva lavadora, lo que hacía la señora, ¿saben lo que hacía la señora? Como que tocaba la máquina y le decía, Señor, que funcione hoy día otra vez la lavadora. Y esa lavadora vieja, me contaron, volvía a funcionar. ¿Y sabes tú cuando se les echó a perder definitivamente? Cuando lograron comprar otra lavadora. ¡Qué increíble! Pero puede ser que nos enfermemos. Puede ser que no venga la sanidad. Puede ser que venga la agonía e inclusive la muerte. Puede ser que venga la crisis y se cierne el hambre sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo que necesitamos es paciencia, paciencia, lealtad a Dios. Oh sí, necesitamos que esa fe pueda ser más robusta para enfrentar los tiempos. O cuando venga este tiempo horrible, ¿no es cierto?, que estamos enfrentando de muerte, de hambre, ahí entonces nos vamos a cambiar de Dios. No, 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 no. Pero en medio de esta necesidad, el Espíritu Santo te quiere llenar con tanta abundancia de cosecha. Tal vez lo que necesita es algo interior, dominio propio. Mencioné el amor andenante, ¿no es cierto?, que logró que no había entre ellos ningún necesitado en esa iglesia en Jerusalén. Tal vez lo que te falta es mansedumbre, tal vez lo que te falta es fe, no sé, algo. Él quiere multiplicar. Tal vez el dominio propio. ¿Cuánta gente nos está peleando? Familias, matrimonios se están peleando ahora que están guardados en su cuarentena. Tal vez es lo que necesitamos, amor y dominio propio. Sí, o tal vez es ese poder externo. Dones de sanidades. Yo estoy pidiendo dones de sanidades. Que tal vez con un WhatsApp, con un llamado, yo he sentido orar por ti y el Señor me ha dicho que vas a ser sanado, sanada. Por favor, sí, el Espíritu Santo sigue igual de vigente. Aleluya, igual de vigente, igual de vigente. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Bien, ¿qué vamos a hacer en este Pentecostés? ¿Qué vamos a hacer en este Pentecostés? Aprovechemos el tiempo. La iglesia está orando el uno por el otro. La iglesia está ofrendando para la ayuda social. También está diezmando, ofrendando, ¿no es cierto?, para los compromisos de la iglesia. Aleluya. ¿Qué tiempo de fe estamos viviendo? Pero incluye en tus oraciones. Oh, querida iglesia, escúchame. O no me escucha a mí, escucha al Señor. No solamente porque veo que tienes amor cuando leo los WhatsApp, ¿no es cierto?, de intercesión, o cuando hablamos por teléfono, o cuando nos vemos por Zoom. Tú me has expresado amor, cariño por los hermanos de la iglesia, por nuestros compatriotas. Tú te has preocupado por otros países y estás orando por ellos, estás orando por salvación. Hermoso, hermoso, me siento hasta como un orgulloso santamente por ti. Pero extiende las peticiones tuyas, no te quedes corto, no solamente ores por sanidad, por provisión, por carácter cristiano, no, extiende las peticiones y empieza a orar por un avivamiento. Es eso lo que necesitamos de parte de Dios, misericordia y avivamiento. Eso es también lo que nos quiere dar, misericordia y avivamiento, misericordia para la provisión, misericordia para las sanidades. Y si no hay aquello, misericordia para una mayor paciencia, un desarrollo del carácter cristiano. Pero también necesitamos avivamiento, una visitación del Espíritu. Que venga con tal abundancia de cosecha espiritual, de dones espirituales, de fortaleza, de hablar al vecino con valor, con confianza,
que produzca en mí, en medio de esta crisis, alegría por la cosecha. Dios te quiere alegrar en medio de la prueba. Ya. ¿Estará peinando la muñeca el Señor? Que me acuerdo la primera vez que escuché esa expresión. Oh, está peinando la muñeca, Pablo. Hasta recuerdo quién me lo dijo. Oigan, Él no está peinando la muñeca. No tiene ni una pizca. Muy sabio. Y Él quiere alegrar a su iglesia en medio de la crisis. Porque las crisis hace brotar su misericordia y hace brotar la obra del Espíritu Santo en nuestro medio. Así que aquí en la conclusión, por favor, vayamos a Hechos, capítulo 5 y versículo 32, donde dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Sí, incluyen tus oraciones por otros, el buscar ser llenado con el Espíritu Santo. Y si nunca has hablado en lenguas, y si todavía no recibes ese bautismo de poder, inclúyelo en tus oraciones. Ora un tercio agradeciendo al Señor, un segundo tercio en tu oración pidiendo por la iglesia, pidiendo por el mundo, pidiendo por salvación, y el otro tercio, lléname tu espíritu. Úsame, mira la amenaza, necesito ese denuedo, necesito ese amor, necesito que la iglesia no haya ningún necesitado, no sé qué irá a darnos el Señor. Él nos va a dar conforme a su voluntad y poder, pero según tú lo pidas. Así que búscalo obedeciendo, búscalo en santidad, búscalo obedeciendo a la palabra. Hay una cita muy especial que habla esto de obedecer. ¿Por qué los hermanos en el aposento alto recibieron el Pentecostés, el bautismo y las lenguas, ¿no es cierto? Porque obedecieron a una orden del Señor. Él les dijo en Lucas, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Miren la orden, lean y reflexionen la orden que les da Jesús. Quédense en Jerusalén. Estén juntos, estén ahí buscando unánimes en el aposento alto. Y en los Hechos, antes del Pentecostés, ¿qué dice? En el Hechos 1 y 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. El capítulo 2 y versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Obedecieron al Señor. ¿Qué te estará pidiendo el Señor que tú no has cumplido, que no has obedecido? ¿Será en el aspecto de santidad? ¿Será en el aspecto del amor? No lo sé. ¿Será este el aspecto? Nos han pedido que nos quedemos en casa, obviamente para no contagiar a otros y para que nosotros también nos cuidemos a nosotros mismos. Qué ironía, ¿eh? Frente al bautismo con el Espíritu Santo, por ese Pentecostés, Jesús también les pidió, quédense, 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 quédense en Jerusalén, quédense juntos, quédense unánimes. Lo encontré hasta un poco irónico. Jesús te insta a que en este tiempo en tu casa, en este tiempo de pandemia, tú te quedes buscando, obedeciendo y seas llenado del Espíritu Santo. ¿Qué más? Búscalo creyendo, sí, en este tiempo de búsqueda, porque no sabemos en qué momento serás bautizado con el Espíritu Santo. Puede ser al regreso, en una reunión en el Templo Mata, pero si nos demoramos en volver, y el Espíritu Santo, Jesús te quiere bautizar ahora, hoy día. Yo conozco testimonios, yo conozco de casos. Pienso en una hermana.
que estaba muy triste porque no era bautizada con el Espíritu Santo y fue a una vigilia en el templo central, ¿no es cierto? En nuestro propio aposento alto, porque tenemos un lugar así en nuestro templo central que se llama de esa manera. Y yo me traje a ella, a su esposo, esa noche a su casa, pues, y ella iba seria, iba enojada, solamente el marido, con los dos nomás hablábamos. Ella me contó después que estaba indignada. No, 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 no. Yo vine por el bautismo y no recibí nada. Bueno, llegaron a casa ellos, después me cuentan, él se queda dormido porque ya estaba yendo el Señor, pero ella dice, no, tengo que seguir buscando. Después de una vigilia, en su propia cama o en su propio dormitorio, busca y es llenada del Espíritu Santo. Aleluya, y es llenada con el Espíritu Santo. Pienso en otra hermana, muy lindo testimonio, que en Santiago, en los cultos, no era llenada, no era bautizada, no hablaba en lengua y estaba desesperada. Pasó el tiempo y bueno, llegó un verano y se fueron de vacaciones con su familia, con su esposo, con su hija. Pero allí en el verano, cuando se disfrutaba de las vacaciones, ella buscó al Señor y también pues en su dormitorio, en medio de las vacaciones. ¿Quién piensa en esto en las vacaciones? Bueno, ella y yo también en todo caso. Y ella fue bautizada y habló en otras lenguas en medio de las vacaciones. El Espíritu Santo, la riqueza de Él es que está en todo lugar, por eso que es Espíritu. Por eso que nos acompaña todos los días. Así que ahora en tu propia casa, en tu propio dormitorio, inclusive algunos que viven con gente, con parientes inconversos, el único refugio para orar ha sido el baño. Qué triste. Hasta allí Dios puede llenarte con su poder, pero tienes que creerlo. Que dice Gálatas capítulo 3 y versículo 5. 3 y versículo 5. Aleluya. Dice, aquel pues, el Padre Jesús, que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros. Yo he rogado que en este Pentecostés haya mucha abundancia de cosecha espiritual, física, lo que sea necesario. Y hace maravilla entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto tú no lo mereces. Obviamente yo tampoco. No es que tengamos que hacer algo para ganarnos el bautismo. Es por gracia, es por misericordia. Aleluya. Pero para ello hay que oír con fe. Hay que creer en Dios. Hay que aferrarse allí. Pienso en Marcos capítulo 11, ¿no es cierto? Donde habla de que todo lo que pidamos al Padre, creyendo, lo recibiremos de Él. Hay que creer. Alimenta tu fe. Alimenta tu fe leyendo la palabra, viendo videos, predicaciones que puedan alimentar tu ser interior. Luego hay que buscarlo pidiendo. Sí. Muchos no reciben el bautismo con el Espíritu Santo, ni la señal de hablar en lengua, ni los dones, ni que fluya ese carácter de Cristo, ni esos ríos de agua viva, porque simplemente no lo piden. Lo conocen, lo saben, lo han oído, me gustaría tenerlo, pero se quedan ahí. ¿Y qué dice en Lucas 11:13? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. ¿Qué Padre Celestial tienes tú? El Padre Celestial que enseña la Biblia es muy bueno. Sabe dar buenas dádivas. Dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Te lo vuelvo a leer. Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No nos mareemos en la doctrina. Aquí nos está pidiendo, aquí no nos está enseñando que cuando recién nos convertimos, tenemos que pedir que el Espíritu Santo habite en mí y haga esa transformación, esa regeneración y toda la pega que él hace. No, eso es instantáneo. Eso no hay que pedirlo. Lo que hay que pedir del Espíritu Santo es su bautismo, su llenura, su ayuda, su ayuda. Y dice entonces que lo dará, lo dará, lo dará. Y ya para finalizar, en esta misma cita de Lucas 24,
donde hablamos de que ellos obedecieron quedándose en Jerusalén, quedándose, ¿no es cierto?, en el aposento alto, ahí con la puerta cerrada. Por eso que dije que era una ironía. Tal vez salían a comprar las comidas, ¿no es cierto?, los que tenían que trabajar, pero volvían al aposento alto para seguir orando juntos. No se fueron de esa ciudad, no se fueron de esa casa, hasta que 10 días después de la resurrección de Jesús, se derramó completamente. Pero quiero usar esta misma cita por otra razón. Sí, Él les pidió que se quedaran ahí hasta que recibieran su poder. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Para mí eso me enseña que tuvieron que perseverar, que tuvieron que confiar. Pasó un día. Ellos no sabían que en Pentecostés se iba a derramar el Espíritu Santo. No tenían idea. Pensaban que al primer día que el Señor ascendió, ahí descendería el poder. Y pasó el primer día, y pasó el quinto día, y pasó el séptimo día, y nada, no ocurría nada. Varios hermanos, estoy pensando en 2 hermanas en la iglesia, que tuvieron que esperar el bautismo por más de 10 años. 10 años. De hecho, los últimos años ni siquiera lo querían pedir porque no, esto no es para mí. Miren qué mentira más grande que introduce el diablo. Esto no es para mí, es para todos. Pero estas 2 hermanas insistieron, perseveraron, tuvieron confianza hasta que, y oigan, fueron llenadas de poder. Yo las veo como evangelizan. Yo veo el amor que tienen por los demás. Esto de que leemos en Hechos, ¿no es cierto?, que vendían sus cosas para ayudar a los hermanos de la iglesia. Bueno, estas hermanas tienen ese amor, tienen ese amor. ¡Qué increíble! Si la llenura nos hace ser más semejantes a Cristo, y eso es lo que necesita la gente ver a nosotros. Estarás viendo a la gente, a cristianos desesperados, a cristianos en crisis. Ya nos podemos enfermar, ya uno mismo ha tenido depresión, sí es una enfermedad, pero en medio de la enfermedad Dios puede levantar a su pueblo, aleluya. ¿Se fijaron? Y con esto termino, que hubo un tal José que vendió una propiedad y lo trajo a los pies de los apóstoles? Me encanta este José. Algo tenía este José, era muy especial. Recuerden que fue el gran discipulador del apóstol Pablo. Fue este José que llevó a Pablo, ¿no es cierto?, a Antioquía para que Pablo empezara a enseñar. Así que el que introdujo a Pablo en el ministerio fue este José. ¿Quién le dio una segunda oportunidad a este joven Juan Marcos, que fracasó en un viaje misionero? Fue este José. ¿Qué hubiese pasado si nadie le hubiese dado esa segunda oportunidad? Tal vez se habría perdido Juan Marcos, pero Juan Marcos, con esa segunda oportunidad, creció, maduró, llegó hasta ser útil a Pablo después. Oigan, escribió un evangelio, el evangelio de San Marcos. Así que José era muy especial, muy especial. De hecho, en su primer viaje misionero con Pablo, ¿saben dónde fue a evangelizar? A su propio país natal, a su propia región natal. Fue a esa isla de Chipre. Tan especial era que le pusieron un sobrenombre. Ahí va el José el flaco, no. Ahí va el José el cabezón, tampoco. Ahí va el José el guatón, no. Ahí va José el Bernabé, que significa hijo de consolación. Lo acabamos de leer, ¿no es cierto?, hace un rato atrás. Sí, José ayudaba a los demás, tenía tanta llenura, tanto amor, tanta gracia del Señor, que llegaba a consolar a los demás. Que parece que lo que decía, como saludaba, como visitaba, como miraba, todo él era de consolación, de fortaleza para los demás. Eso he pedido para este día de Pentecostés en medio de la crisis. Que venga la misericordia de Dios, que venga un avivamiento del Espíritu. Hoy que se levanten muchos más Bernabé en la iglesia,
porque conozco a muchos Bernabé de nuestra iglesia que han sido de tanta consolación para muchos, para uno mismo también. Pero yo creo que hay otros Bernabé que necesitan buscar aún más del Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios, bajo esta amenaza que estamos viviendo, de real hambruna, de real enfermedad y muerte, tú sigues siendo Dios. Tú sigues cumpliendo promesas. Tú sigues cuidando a la iglesia. Tú sigues oyendo las peticiones de la iglesia, cuando ella pide por la humanidad, cuando pide por sanidad, cuando pide por provisión, no solamente para los hermanos de la iglesia, sino para los vecinos, para las autoridades, para todo, Señor, que tú seas misericordioso. Tú oyes a la iglesia cuando pide por salvación. Tú oyes a la iglesia, Señor, no solamente la nuestra, sino que tu iglesia a través del mundo, cuando hemos rogado, Señor, los que están en agonía por diferentes enfermedades y también por este coronavirus, dale la oportunidad para que se arrepientan y mueran salvos. Señor, tú sabes que la iglesia está intercediendo de esta manera, pero que hoy la iglesia pueda extenderse aún más y pueda ver lo que tú puedes hacer. Tú puedes hacer que fluya río de agua viva para tu iglesia, para que pueda hablar con mayor valentía, mayor valor, mayor confianza y espontaneidad, para que tú puedas respaldarnos, porque es eso lo que necesitamos, que tú nos respaldes con poder, con milagro, con gracia tuya, para sanidad, para provisión. Y si a la iglesia le ha de tocar hambruna, si le ha de tocar enfermedad, agonía y muerte, que tú también puedas hacer crecer el carácter cristiano, que enfrenten la lucha, que enfrenten la amenaza con lealtad a ti, con fe en ti, con esperanza en ti. Señor, como aprendíamos ahora, con paciencia en ti. Señor, yo creo que se cierne sobre tu iglesia y sobre nuestra iglesia local un despertar tuyo de mucha misericordia, un despertar tuyo, Señor, de avivamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Yo, Señor, lo necesito más que ayer. He visto tus milagros. Tengo tantos testimonios en el corazón, Señor. He visto lo que es capaz el bautismo con el Espíritu Santo en los hermanos, en las hermanas. Pero en este tiempo, yo quiero pedir que las montañas sean abiertas, que los ríos de agua viva fluyan para todos los que creen en ti. ¡Aleluya! Que el Pentecostés de antaño sea vigente hoy con mucha abundancia de cosecha. Y eso nos alegra el corazón. Dios te bendiga. Tú sabes que te quiero, que te respeto y que oro por ti, ¿sabes? Yo también sé que tú oras por mí, por mi familia también. Lo siento en mi piel, ese amor que tienes hacia nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, busquemos al Espíritu Santo. Amén.